Bienvenidos a este emocionante viaje por Bolivia. En este video, nos adentraremos en la rica diversidad y maravillas de este país ubicado en el corazón de América del Sur. Desde sus majestuosos picos andinos hasta la exuberante selva amazónica, y desde su vibrante cultura hasta su impresionante historia, Bolivia es un destino lleno de sorpresas y tesoros por descubrir. En nuestra travesía, exploraremos la geografía impresionante de Bolivia, que incluye los imponentes Andes y el místico Salar de Uyuni, donde el cielo y la tierra se funden en un espectáculo surrealista. Conoceremos la vibrante ciudad de La Paz, la capital más alta del mundo, donde lo antiguo y lo moderno se fusionan en un paisaje urbano único. Sumergiéndonos en su cultura, disfrutaremos de su rica gastronomía, coloridas festividades y su herencia indígena, que ha sido preservada a lo largo de los siglos. Exploraremos la fascinante historia de Bolivia, desde las antiguas civilizaciones precolombinas hasta la época colonial española y su camino hacia la independencia. En cada rincón de Bolivia encontraremos curiosidades sorprendentes y datos fascinantes que nos asombrarán. Desde la famosa Calle de las Brujas, en La Paz hasta el legendario lago Titicaca, Bolivia nos ofrece una experiencia única y enriquecedora. Prepárate para sumergirte en la belleza natural y cultural de Bolivia, un país que te robará el corazón con su diversidad y autenticidad. Así que, acompáñanos en este emocionante viaje mientras desvelamos los tesoros escondidos de Bolivia y nos dejamos sorprender por su encanto único. Vamos a empezar esta increíble aventura en Bolivia. Ubicación geográfica. La ubicación geográfica de Bolivia es tan diversa como fascinante. Situado en el corazón de América del Sur, Bolivia es un país sin salida al mar que limita con 5 naciones. Al norte y al este con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, al suroeste con Chile y al oeste con Perú. Con una extensión territorial de aproximadamente 1.098.581 km², Bolivia es el quinto país más grande del continente sudamericano. Su geografía variada ofrece una amplia gama de paisajes que van desde altas montañas hasta densas selvas y vastas llanuras. Hacia el oeste, Bolivia es hogar de una parte de la majestuosa cordillera de los Andes, una cadena montañosa imponente que se extiende desde el norte hasta el sur del país. Aquí se encuentra el Nevado Sajama, el pico más alto de Bolivia, que alcanza una altitud de 6.542 metros sobre el nivel del mar. En el altiplano, una extensa meseta elevada que se encuentra principalmente en el oeste y centro del país, destaca el impresionante Salar de Uyuni. Con más de 10.000 km², este desierto de sal es el más grande del mundo y se extiende como un espejo blanco que refleja el cielo en los días despejados. Hacia el este, Bolivia alberga una porción de la selva amazónica, una región conocida como la Amazonia boliviana. Esta zona es extraordinariamente rica en biodiversidad, con una amplia variedad de especies de flora y fauna. Aquí encontramos el Parque Nacional Madidi, uno de los lugares más biodiversos del planeta. Además, Bolivia es famosa por ser el hogar del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, compartido con Perú. Este lago sagrado para las culturas indígenas es un sitio de gran importancia cultural y espiritual. En resumen, la ubicación geográfica de Bolivia ofrece una paleta de paisajes impresionantes, desde las majestuosas montañas de los Andes hasta las vastas llanuras y la exuberante selva amazónica. Esta diversidad geográfica y su posición central en América del Sur hacen de Bolivia un país único y lleno de maravillas naturales que atraen a viajeros de todo el mundo. La capital más alta del mundo. La Paz, la capital administrativa de Bolivia, es una ciudad fascinante y única que ostenta el título de ser la capital más alta del mundo. Situada a una altitud promedio de aproximadamente 3.650 metros sobre el nivel del mar, La Paz se alza majestuosamente en medio de los Andes bolivianos, ofreciendo un paisaje urbano espectacular que cautiva a todo aquel que la visita. Lo que hace de La Paz un destino verdaderamente especial es su impresionante ubicación en un cañón rodeado por altas montañas. Al explorar la ciudad, uno puede experimentar la sensación de caminar entre las nubes, rodeado por majestuosos picos que se elevan en el horizonte. Esta ubicación geográfica única crea un paisaje urbano vertiginoso y pintoresco que deleita a los visitantes. La Paz es una ciudad llena de contrastes, donde lo antiguo y lo moderno coexisten en perfecta armonía.
En su centro histórico, encontramos imponentes edificios coloniales y antiguas iglesias que reflejan su pasado colonial español. Las estrechas calles adoquinadas y las plazas históricas dan testimonio de la rica historia de la ciudad. En contraste con la belleza de su arquitectura colonial, el centro urbano de La Paz es una amalgama de mercados bulliciosos, tiendas locales y restaurantes que ofrecen la vibrante cultura boliviana. El Mercado de las Brujas es uno de los lugares más icónicos de La Paz, donde los visitantes pueden encontrar una amplia variedad de productos tradicionales y productos naturales. La ciudad también es un centro cultural y político de Bolivia. Alberga importantes instituciones gubernamentales y museos que exhiben la rica herencia cultural y la historia del país. Los eventos culturales, festivales y celebraciones llenan las calles de música y color, permitiendo a los visitantes sumergirse en la vida cotidiana y la rica tradición de Bolivia. Historia y cultura. La historia y cultura de Bolivia son tan ricas y diversas como su geografía. Desde las civilizaciones precolombinas hasta la época colonial española y su camino hacia la independencia, Bolivia ha sido testigo de una variedad de influencias culturales que han dado forma a su identidad única. Civilizaciones precolombinas. Antes de la llegada de los europeos, Bolivia fue el hogar de varias civilizaciones precolombinas, entre ellas la cultura tiwanaku y los incas. Por otro lado, los incas expandieron su imperio hacia la región andina de Bolivia, dejando también su huella cultural y arquitectónica en sitios como el complejo arqueológico de Isla del Sol en el lago Titicaca. La conquista española. En 1538, los conquistadores españoles llegaron a lo que hoy es Bolivia y establecieron la Real Audiencia de Charcas, con sede en la ciudad de Sucre. Durante la época colonial, Bolivia fue una importante colonia española conocida por sus ricos recursos minerales, especialmente la plata extraída de las minas de Potosí, que se convirtieron en las más grandes y ricas del mundo. El camino hacia la independencia. A principios del siglo XIX, la lucha por la independencia se intensificó en Bolivia. Figuras clave como Simón Bolívar y Antonio José de Sucre jugaron un papel fundamental en la lucha contra el dominio español y la consecución de la independencia. Finalmente, el 6 de agosto de 1825, Bolivia proclamó su independencia y se convirtió en un país soberano. Herencia indígena y cultura actual. La herencia indígena desempeña un papel central en la cultura boliviana. Las culturas y tradiciones indígenas han sido preservadas y celebradas a lo largo de los siglos, y muchos bolivianos se identifican con su ascendencia indígena. Los trajes tradicionales, la música, la danza y las festividades coloridas son parte esencial de la cultura boliviana. Uno de los eventos culturales más destacados es el Carnaval de Oruro, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Este festival, que tiene lugar en febrero, es una expresión vibrante de la cultura boliviana, con danzas folclóricas, música, disfraces elaborados y devoción religiosa. Arte y literatura. El arte y la literatura boliviana han florecido a lo largo de la historia del país. Destacan artistas como Marina Núñez del Prado y Cecilio Guzmán de Rojas, cuyas obras reflejan la identidad y la vida cotidiana de Bolivia. En la literatura, nombres como Franz Tamayo y Jaime Sáenz han dejado un legado significativo en la literatura boliviana. Lugares de interés. Bolivia ofrece una amplia variedad de lugares de interés que sorprenden a los visitantes con su belleza natural y su rica historia. Desde majestuosas montañas hasta ciudades coloniales y sitios arqueológicos, cada rincón de este país sudamericano tiene algo especial para ofrecer. A continuación, te presento algunos de los lugares más destacados de Bolivia. El Salar de Uyuni. Comenzamos con el Salar de Uyuni, uno de los lugares más emblemáticos y asombrosos de Bolivia. Este vasto desierto de sal, que se extiende por más de 10.000 kilómetros cuadrados, crea un paisaje surrealista y deslumbrante. Durante la temporada de lluvias, el salar se convierte en un gigantesco espejo que refleja el cielo, creando una ilusión de infinitud que deja a los visitantes maravillados. El lago Titicaca. El lago Titicaca es otro tesoro natural y cultural de Bolivia. Situado en la región andina, es el lago navegable más alto del mundo y ha sido considerado sagrado por las culturas indígenas que habitan sus orillas. En sus aguas cristalinas se encuentran las Islas del Sol y de la Luna, que tienen una gran importancia en la mitología incaica. La ciudad de Potosí.
La ciudad de Potosí, fundada durante la época colonial española, fue una de las ciudades más ricas del mundo gracias a las inmensas minas de plata que se encontraban en sus alrededores. Hoy en día, Potosí conserva su esplendor colonial, con impresionantes iglesias, casonas y plazas que reflejan su pasado glorioso. El Parque Nacional Madidi. Para los amantes de la naturaleza, el Parque Nacional Madidi es un destino imprescindible. Esta reserva natural se encuentra en la Amazonia boliviana y es uno de los lugares más biodiversos del mundo. Aquí se puede explorar selvas exuberantes, observar una gran variedad de especies de flora y fauna, y sumergirse en la belleza virgen de la selva amazónica. La ciudad de Sucre. Sucre, también conocida como la Ciudad Blanca, es la capital constitucional de Bolivia y una joya colonial. Su arquitectura bien conservada y sus calles empedradas nos transportan a la época de la colonia española. La ciudad cuenta con numerosos museos, iglesias y plazas históricas que permiten a los visitantes sumergirse en la historia y la cultura boliviana. El Parque Nacional Torotoro. Este parque nacional es otro destino para los amantes de la naturaleza y la aventura. Con impresionantes paisajes rocosos, formaciones geológicas únicas y fósiles de dinosaurios, el Parque Nacional Torotoro es un verdadero paraíso para los exploradores y los amantes de la paleontología. Datos curiosos. Bolivia está llena de datos curiosos que sorprenderán a cualquier viajero o entusiasta de la cultura. Aquí te presento algunos de los datos más interesantes sobre este fascinante país. Bolivia es el país más alto de América del Sur. Con una altitud promedio de unos 3.650 metros sobre el nivel del mar, Bolivia ostenta el título de ser el país más alto de América del Sur. Su ubicación en los Andes le da un paisaje montañoso impresionante y un clima variado, desde las altas cumbres hasta las fértiles tierras bajas de la Amazonia. El lago Titicaca, la cuna del Imperio Inca. El lago Titicaca, compartido por Bolivia y Perú, es famoso por ser el lago navegable más alto del mundo. Pero también es conocido como la cuna del Imperio Inca. Según la leyenda, los fundadores del imperio emergieron de sus aguas para establecer la ciudad de Cusco en Perú. La Paz, la ciudad de las escaleras. La capital administrativa de Bolivia, La Paz, es famosa por su topografía única y empinada. Para facilitar la movilidad, la ciudad cuenta con innumerables escaleras y funiculares que conectan los diferentes niveles de la ciudad, lo que la ha llevado a ser conocida como la ciudad de las escaleras. El Salar de Uyuni, el mayor espejo del mundo. El Salar de Uyuni es el desierto de sal más grande del mundo, pero también se destaca por otro fenómeno asombroso. Durante la temporada de lluvias, una fina capa de agua cubre el salar, creando un espejo gigante que refleja el cielo y las montañas circundantes, creando un paisaje surrealista. El idioma oficial es el español y otros 36 idiomas son reconocidos. Si bien el español es el idioma más hablado en Bolivia, el país reconoce otros 36 idiomas, incluyendo varios idiomas indígenas como el quechua, el aymara, el guaraní y muchos más. Esta diversidad lingüística es un testimonio de la rica herencia cultural de Bolivia. La montaña más peligrosa del mundo. El Cerro Rico en Potosí es una montaña que ha sido explotada durante siglos por sus ricos depósitos de plata. Conocida como la montaña más peligrosa del mundo, ha cobrado la vida de innumerables mineros debido a los derrumbes y condiciones extremas de trabajo. El lago que desaparece. El lago Popo, que solía ser el segundo lago más grande de Bolivia, ha desaparecido casi por completo debido a la sequía y el cambio climático. En la actualidad, solo quedan pequeñas lagunas y es un recordatorio de la importancia de la conservación de los recursos naturales. El Carnaval de Oruro, una fiesta única. El Carnaval de Oruro es uno de los eventos culturales más importantes de Bolivia y ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Es una colorida celebración que combina la tradición católica con rituales y danzas indígenas, y atrae a miles de visitantes de todo el mundo. El Apumalcu, una montaña sagrada. En la cultura andina, algunas montañas son consideradas Apumalcu, que se traduce como Señor Montaña en quechua. Estas montañas son consideradas sagradas y están asociadas con divinidades locales, siendo objeto de veneración y respeto por las comunidades indígenas. La Carretera de la Muerte. La Carretera de la Muerte, también conocida como la Ruta 3, es una carretera extremadamente peligrosa que une La Paz con la región de los Yungas.
Anteriormente fue considerada la carretera más peligrosa del mundo debido a su estrechez, curvas cerradas y precipicios que caen al vacío. Conclusión. En conclusión, Bolivia es un país mágico y diverso que cautiva con su geografía impresionante, su rica historia y su cultura única. Desde las alturas de los Andes hasta la exuberante selva amazónica, Bolivia ofrece paisajes que quitan el aliento y lugares que despiertan la imaginación. Su herencia indígena y colonial se entrelazan en una sinfonía cultural que se refleja en su arte, su música y su gastronomía. Aunque Bolivia ha enfrentado desafíos en su camino hacia el desarrollo, ha demostrado resiliencia y avances significativos en la inclusión social y la protección de sus recursos naturales. La belleza de sus sitios turísticos, como el Salar de Uyuni y el lago Titicaca, atraen a viajeros de todo el mundo, mientras que sus festividades coloridas y tradiciones arraigadas enaltecen su identidad única. Al descubrir Bolivia, uno se sumerge en un viaje lleno de emociones, donde la diversidad de culturas y paisajes se convierten en un lienzo inigualable. Desde las montañas más altas hasta las llanuras más verdes, Bolivia nos regala un sinfín de experiencias inolvidables que tocan el corazón y enriquecen el espíritu. Así que, si estás buscando aventura, cultura y maravillas naturales, Bolivia es el destino perfecto. Un país que abre sus brazos a los viajeros con hospitalidad y calidez, invitándolos a descubrir su esencia única y dejar una huella imborrable en sus corazones. Te esperamos con los brazos abiertos para que vivas una experiencia única en el corazón de Sudamérica.